Voy a empezar la transmisión. Tú me dices cuando ya, Jace, para, Sí, sí, yo te digo, Dani. por favor. Sí. Ok. Ya se está cargando. Y bueno, ya estamos en vivo, Dani. Gracias, estimado Jason. Pues buenas tardes a todo nuestro público que nos está siguiendo a través de las redes sociales, principalmente a través de Facebook. El motivo de la reunión de este día, de esta tarde, es discutir el eje 4 del Plan Nacional de Desarrollo, que lleva por título Desarrollo Sustentable. Agradezco justo bueno, que hayan aceptado la invitación tres distinguidos colegas, dos de ellos de casa, uno de ellos, pues bueno, especialista a nivel nacional. Los tres creo que son referentes en la materia, tanto los textos académicos como las discusiones que han generado a lo largo de los últimos años creo que dan pauta para que pues ellos sean ellos y la doctora sean las voces autorizadas para poder analizar este plan. Sin más, pues quiero agradecerles al doctor Israel Solorio, a la doctora Georgina Caire y también al doctor Raúl Pacheco Vega por aceptar esta invitación. Y pues sin más, le doy la palabra a nuestro moderador, el doctor Jason Camacho, para que podamos iniciar con esta mesa que estoy seguro que va a ser una de las más interesantes, de las más nutridas y justamente con ideas que no, nos puedan revelar mucho de hacia dónde se dirige este cuarto eje de Plan Nacional de Desarrollo. Pues bueno, adelante, estimado Jason, y bienvenidos y bienvenida, querida doctora. Ok, bueno, pues muchas gracias, estimado maestro Daniel Ortega, coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública. Pues yo soy el doctor Jason Camacho y voy a tener el honor de poder moderar esta mesa con una destacada y destacados especialistas en el tema, de los cuales, como ya lo mencionaron, nos sumamos al agradecimiento porque creemos que era necesario hacer esta discusión del Plan Nacional de Desarrollo, pero a veces es un documento tan inconmensurable que tienes que segmentarlo, ¿no? Y qué mejor hacerlo de una manera, pues, ¿cómo decirlo?, focalizada con especialistas que nos vayan diciendo sus impresiones de qué es lo que se busca en cada uno de estos componentes. Y creo yo que el eje que nos está convocando el día de hoy, que es el eje 4 de desarrollo sustentable, a mi parecer es uno de los ejes más desafiantes de lo que puede haber en un plan nacional de desarrollo, eh, en la víspera justamente de pues, todo un mundo que estamos viviendo con un montón de cambios en todo sentido, ¿no? O sea, no solo las cuestiones climáticas y naturales, sino todos los cambios económicos y políticos que van a repercutir en que eso se pueda agudizar o se pueda prevenir. Entonces, discutir este instrumento, discutir este eje, sin duda, pues nos va a arrojar pues, bastantes luces sobre qué es lo que pretende el gobierno federal sobre administrar todo el asunto del desarrollo sustentable, ¿no? Eh, y tomando en cuenta algo bien interesante, que muchas veces se asume lo sustentable como el estudio únicamente de las cosas de la naturaleza y lo verde, sin estimar que la economía, las interacciones sociales, nuestros intercambios, pues son lo que básicamente tiene un impacto muy sustancial ahí, ¿no? Y todavía en una encrucijada en la que queremos tener un desarrollo sustentable en el país, pero por el otro lado queremos una rectoría energética todavía muy anclada en ciertas empresas paraestatales como es Pemex, que pues no es que necesariamente estén en ese sentido, ¿no? Entonces,
Sin más, pues les quiero comenzar a ceder la palabra a nuestra y nuestros especialistas. Y para ello, pues vamos a comenzar con la doctora Georgina Caire Martínez, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas en CIEDE y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Actualmente es coordinadora académica del Diplomado en Buen Gobierno en Sociedades Complejas y profesora de asignatura adscrita al Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM, en donde imparte asignaturas de políticas públicas y teoría de la administración pública. En su trabajo de investigación destaca el análisis de la gobernanza sobre los recursos naturales y en la generación de propuestas que permitan alcanzar un equilibrio entre desarrollo urbano, producción rural y conservación ambiental. Ha trabajado en diversos proyectos en el INEEC sobre gobernanza del agua en cuencas hídricas y también participó en el proyecto de gobernanza externa para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y ha colaborado con el Fideicomiso para el Desarrollo Regional Sur-Sureste, FIDESUR, en la elaboración de la Estrategia Regional de Adaptación frente al Cambio Climático en la región sur-sureste. Cuenta con diversas publicaciones sobre temas, en donde destaca el libro Lecciones aprendidas del manejo de cuencas en México, en coautoría con la doctora Elena Kotler, publicado por el INE Semarnat. ¿Okay? Y pues bueno, sin más, doctora, le cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad, Daniel Ortega, y al secretario de Investigación, Jason Camacho. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo compartir también esta sesión con colegas como Israel Osolorio y Raúl Pacheco Vega. Que la verdad son excelentes colegas y con los que hemos pues coincidido a lo largo del tiempo en estos temas. Aunque, y ya ahorita lo vamos a tratar a lo largo del análisis, yo entiendo que Israel Solorio se dedica más a cambio climático en la parte de emisiones y todos estos compromisos internacionales, y el doctor Pacheco Vega se dedica más al agua. Entonces yo me voy a centrar un poco más en mi análisis en la parte de gestión de recursos naturales, ¿no? Sabiendo que esos son sus líneas de investigación y su especialidad, creo que de esa manera va a quedar bastante completo este análisis que estamos tratando de hacer sobre el capítulo 4 del Plan Nacional de Desarrollo para el 25-30. Y me voy a permitir compartir la pantalla con una presentación pequeña con la que trataré de ir avanzando en esta presentación. Bueno, como antecedentes, y bueno, creo que dado que soy la primera, no lo sabía, pero bueno, ya me tocó, dado que soy la primera, solamente quisiera mencionar para el auditorio que nos escucha, ¿no? Que esta idea de hacer un Plan Nacional de Desarrollo cada sexenio, inicia con la reforma constitucional de 1983 con Miguel Ángel de la Madrid, Hurtado, y tratando de resolver los problemas económicos derivados del sexenio de José López Portillo. El Plan Nacional de Desarrollo pues es un documento sexenal que trata de guiar a la administración pública federal en el conjunto de las organizaciones que la integran, y eventualmente también a las entidades federativas, aunque una de las críticas que yo quisiera mencionar aquí es justo que no veo mucho cuáles serían las acciones para promover o orientar la coordinación intergubernamental entre los diferentes estados y municipios de la República. Bueno, básicamente la importancia de este Plan Nacional de Desarrollo es que en él encontramos las principales líneas que nos dictan cuáles serán las políticas públicas de mayor interés en el sexenio, las iniciativas de ley que se irán que emergerán en algún momento, cómo vendrán la asignación de los recursos por cada sector y, como lo decía, la conducción de la administración pública federal en su conjunto.
En este Plan Nacional de Desarrollo vamos a encontrar el diagnóstico del país y los objetivos de la administración en turno. Y todo esto con el propósito de interactuar interactuar con todos los sectores de la sociedad en la que nos encontramos. En este sentido, la estructura del Plan Nacional de Desarrollo, pues vemos que es un diagnóstico seguido por una definición de rumbo con objetivos y estrategias y un seguimiento a partir de indicadores que nos marcan. En ese sentido, siento que el plan está siguiendo la técnica de planeación, ¿no? En donde podemos encontrar estos elementos a lo largo de la estructura. Y como bien decía el doctor Camacho, encontramos en la estructura del PND 4 capítulos importantes, ¿no? En donde encontramos gobernanza con justicia y participación ciudadana como el capítulo 1, el desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral, trabajo y el cuarto de desarrollo sustentable, atravesados a su vez por ejes transversales que son igualdad sustantiva y de derechos, ¿no? Que es la política de género, la innovación pública para el desarrollo tecnológico y los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, que están presentes en cada uno de los 4 grandes objetivos del plan. Bueno, una de las principales cosas que quisiera yo anotar acá es que eventualmente, como lo decía también al inicio de la sesión el doctor Camacho, efectivamente desarrollo sustentable o sostenible, como se ha calificado o se ha nombrado este capítulo, si nosotros vamos a la definición, vamos a ver que tiene que ver con un tipo de desarrollo que se enfoca en satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Y esto implica un equilibrio entre el desarrollo económico, equidad social y protección del medio ambiente, ¿no? El desarrollo sustentable estaría planteando un equilibrio y una interacción continua entre estos 3 grandes sectores y no nada más la parte ambiental. Es importante señalar esto porque al nombrarlo desarrollo sustentable, seguimos con esta misma idea de que desarrollo sustentable únicamente se refiere a los recursos naturales y no es así, ¿no? Tiene que ver con la interacción que los 3 grandes ámbitos, social, económico y el ambiente, es cómo interactúan entre ellos. Y además también tiene que ver con cómo a partir de este equilibrio, de lograr este equilibrio, se producen o se crean en la sociedad las capacidades reales que la gente tiene o necesita para elegir el tipo de vida que quiere o las ocupaciones que quieren. Entonces nos habla de una interconectividad entre las diferentes relaciones económicas, pero también entre las diferentes relaciones de poder, que creo que esto, a pesar de que hay una narrativa de transformación y un discurso que se empieza a fundamentar, parece que las relaciones, al menos así leyendo a grandes rasgos el plan, estas relaciones de poder no cambian en esencia o no cambian desde el origen. Así tenemos, bueno, que yo más bien a este capítulo lo hubiera nombrado sostenibilidad ambiental, porque lo que sí hace es hablar de 3 aspectos clave que tiene que ver con los recursos naturales y el uso o el aprovechamiento que hacemos de ellos en 3 grandes rubros. Por un lado, generación de energía y reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Por otro lado, la restauración y la protección a la biodiversidad y finalmente la gestión del agua con enfoque de derechos, ¿no? Estos 3. Sobre el primer grande objetivo o tema que trata el plan, me llama mucho la atención, y esto es lo único que voy a decir de este tema para dejarle al especialista la crítica en torno a él, es me llamó la atención mucho que en el Acuerdo de París que se firmó en 2015, los compromisos de mitigación y adaptación, se ponía como meta para 2030 el generar el 43% con generar energía con fuentes limpias, ¿no? De energía limpia. Y actualmente lo que vemos en el plan, los indicadores que estamos viendo o que nos presenta el Plan Nacional de Desarrollo, es que la meta que se pone para el 2030 es del 21.5%, ¿no? Esto sí me llama mucho la atención porque quiere decir que no estamos cumpliendo con los compromisos que eventualmente son compromisos
contribuciones nacionalmente definidas, ¿no? Y que pues México tenía el propósito de cumplir, generar energía limpia del 40, hasta el 43% y estamos muy lejos de esa meta. Y no tanto en términos de, bueno, quedamos mal y ya está, ¿no? No es tanto el quedar mal con el ámbito internacional o las organizaciones internacionales. Lo que me preocupa es que esto al mismo tiempo nos hace perder competitividad, ¿no? Porque muchas industrias y empresas que decidieran ubicarse en México han internalizado como un criterio para su producción el trabajar con energías limpias. Y nosotros no estamos logrando atender esa demanda y por lo tanto las industrias pues buscarán una relocalización diferente, ¿no? Y eso pues nos hace perder competitividad, ¿no? Sobre ese punto, en términos de generación de energía eléctrica, esto es algo que me llamó la atención y bueno. En cuanto a sistemas naturales y ecosistemas naturales y su gestión, me llama la atención lo que yo observo es que tenemos en este objetivo 10 estrategias y solamente 2 indicadores. Y estos 2 indicadores nos hablan básicamente de, uno, crear eh, incrementar la zona de las áreas de conservación a través de mecanismos de conservación como las áreas naturales protegidas, ¿no? Y elevarlas, incrementar esta cantidad de área protegida, ¿no? Y el segundo tiene que ver más con lograr la restauración de zonas prioritarias. Para ello define estas 10 estrategias, pero no aterriza el cómo lo va a hacer, ¿no? Y me preocupa un poco porque cuando vemos o hablamos de áreas naturales protegidas, sabemos que hay varios problemas que enfrentan este mecanismo de conservación en el contexto nacional. Por un lado, esta conexión entre la autonomía de lo local y el manejo del territorio y sus recursos, ¿no? Es esta relación entre la política federal o la decisión de ubicar un área del territorio bajo una jurisdicción diferente o un marco jurídico diferente, pues va a crear conflictos, ¿no? El otro es que las áreas naturales protegidas cada vez es más evidente sus escasas capacidades de manejo, ¿no? Y al no tener esas capacidades de manejo, entonces realmente estamos creando áreas naturales protegidas, pero que en realidad no tienen ningún elemento o alternativa de actividad de aprovechamiento para sus ocupantes. También estamos dejando un poco dejando el campo abierto para el incremento de la deforestación ilegal e incluso para la ocupación del crimen organizado. Hace poco leía un artículo muy interesante que el área natural protegida de la Reserva de la Biosfera de la mariposa monarca, por ejemplo, estando tan cerca de zonas urbanas importantes como la Ciudad de México, Morelia, etcétera, la zona de Toluca, aún así está padeciendo esta desocupación por parte de los pobladores, ¿no? Y está dejando espacio a la ocupación del crimen organizado y al incremento de una deforestación ilegal. Y las autoridades ambientales no han sido capaces de cubrir estos espacios. Por otro lado, también me preocupa el incremento de la población rural y en ese sentido quiero llamar la atención a estas gráficas. Cuando hablamos de la población rural, generalmente nos presentan estas gráficas, ¿no? De población urbana y población rural, y se nos presenta una población rural que va a la baja, ¿no? Estas gráficas que tenemos a la izquierda. Y, bueno, no sé, es mi izquierda, estás de por acá, ¿no? Y pareciera que la población rural está bajando o está disminuyendo, ¿no? En estas gráficas. Pero si lo vemos en términos absolutos, vamos a ver que en este periodo, ¿no? De estas gráficas que va del 50 al 20, vamos a ver que la población rural prácticamente se ha duplicado.
Y esto nos lleva a entender, ¿no? Que nos obliga a entender que realmente estamos ante una presión cada vez más fuerte de los recursos naturales, porque la población rural generalmente pues se dedica a actividades primarias, ¿no? De aprovechamiento de recursos naturales. Esta parte me parece más importante todavía porque la forma en que se contabiliza la población rural es a partir de localidades de 2.500 habitantes o menos. Pero sabemos que hay muchísimas localidades de 3.000 o de 4.000 personas que se dedican prácticamente a actividades primarias, ¿no? Y que no están contabilizadas aquí. O sea, la población rural se ha duplicado, ¿no? Y hay una presión sobre los recursos naturales y esa parte es importante. El otro punto es que la educación, las capacidades que se van creando en esta población no están orientadas a llevar a cabo o a dedicarse a actividades diferentes del sector secundario o terciario. Entonces, pues prácticamente lo que queda es vivir de los recursos naturales y esto es presión, ¿no? Presión para deforestación, presión de contaminación de agua y presión también en el suelo agrícola, ¿no? Con lo cual se va reduciendo también la fertilidad y las capacidades del suelo para producir efectivamente. Bueno, esta era algo que me llamó mucho la atención y creo que no se menciona nada al respecto, ¿no? Y si queremos pensar en desarrollo sustentable, tenemos que pensar en toda esta interacción que se produce entre las diversas actividades de la sociedad. El otro asunto que también me llama la atención, me fui un poco a los presupuestos que hemos estado viendo para medio ambiente durante los últimos años y vemos que si bien en el 2023 el presupuesto que se asignó a Semarnat es bastante, bueno, aumenta considerablemente, en 2024 cae y en 2025 vuelve a caer, ¿no? Esto, si queremos dedicarle mayor o queremos apostar para lograr la conservación a las áreas naturales protegidas, pues tendríamos que estar aumentando el presupuesto para aumentar las capacidades. Una de las estrategias es incrementar, por ejemplo, las capacidades de supervisión y de vigilancia, ¿no? Que están muy disminuidas en la Profetpa. Y al parecer no hay una buena asignación de recursos en ese sentido y no dice cómo lo va a lograr, ¿no? Mayor vigilancia y mayor supervisión implica tener más personal dentro de las áreas naturales protegidas. No sé cómo voy de tiempo, ahí más o menos me avisan. Sí, doctora, aún cuenta con 5 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, en este sentido, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo es aumentar el área bajo conservación de 12.9%, que está ahora, al 30%, y el área marina del 23.78% al 30%. Pero no menciona cómo lo hace. Y volviendo un poquito también al hecho del incremento de la población rural, si queremos incorporar más áreas o más territorio bajo este marco jurídico de área de conservación, área natural protegida, pues evidentemente vamos a enfrentar pues a lo mejor la negativa o la simulación, ¿no? Porque ahí el territorio está ocupado, ¿no? No está desocupado, no está aislado y pues hay personas que viven de ese territorio. Entonces habrá que ver ya en los programas cuáles serán las estrategias que se siguen para lograr crear o incorporar mayor territorio. Y en cuanto a metas de restauración, también es preocupante en el sentido de que pues la restauración implica muchas manos trabajando en el territorio, ¿no? Y trabajando desde lo local. Y tampoco menciona cómo se va a llevar a cabo esta tarea, ¿no? Estas tareas de restauración en el territorio.
Finalmente, antes, ya para terminar, ¿no? Un poco para verla, y aquí ya le paso la batuta al colega del agua, a Raúl, un poco para mencionar la distribución presupuestal que tenemos, ¿no? Y que ha sido una constante a lo largo de los años. El presupuesto asignado al sector ambiental, el 89% prácticamente es dinero que se destina a la Comisión Nacional del Agua y que pues, se consume en las diferentes actividades que lleva a cabo y proyectos de infraestructura, ¿no? Y vemos que la Profepa y la CONAM, ¿no? Que son los que se mencionan acá para la cuestión de la gestión de los recursos naturales y protección de áreas de conservación, pues apenas alcanza 1.28 y 1.4 de un presupuesto que más o menos es alrededor de 567 millones para la Profepa y 621 millones para la CONAM, lo cual es demasiado poco, ¿no? Y los programas que tenemos ahí, que se mencionan, que probablemente vengan a implementarse, los que están en verde son programas que se mencionan con reglas de operación y los otros son programas gubernamentales, ¿no? Pero aún así creo que tenemos un largo camino por andar y unos desafíos tremendos, ¿no? Con un presupuesto muy escaso. No sabemos si a la larga o en el futuro estos presupuestos a lo largo del sexenio vayan a incrementarse o cuáles vayan a ser las estrategias que se vayan a utilizar para la conservación de los ecosistemas. Lo que sí, y con esto cierro, es que creo que es muy importante que reconocer que finalmente los recursos naturales, las áreas o la cubierta vegetal y sobre todo los bosques, ¿no? Son los ecosistemas que captan agua y van conduciendo hasta los acuíferos de donde la mayor parte de las ciudades aprovechan para el uso urbano, uso industrial y uso ecológico, ¿no? Pero finalmente, si no hay tampoco hay una mención sobre pago por servicios ambientales o reforestación de las cuencas altas, ¿no? Que también esa parte queda sin mención y no sabemos cómo vaya a actuar hacia el futuro. Bueno, hasta aquí yo le dejo para no comerme más tiempo y lo demás lo veríamos en el proceso de las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención. No, al contrario, doctora, muchas gracias a usted por este saque, básicamente, de la discusión. La verdad es que detona unos cuestionamientos muy interesantes que, como usted ya lo adelanta, tal vez los abordaremos en la sección de preguntas y respuestas. Pero de entrada, destacar básicamente este ejercicio diagnóstico que usted nos está dando, ¿no? Es decir, no solamente un diagnóstico de la situación ambiental del país, sino un diagnóstico del sector. O sea, una cosa es cómo está el problema, pero cómo están nuestras soluciones, nuestros instrumentos, nuestras organizaciones. Y el tener esa claridad creo que también nos dice mucho de qué tantas capacidades y posibilidades vamos a tener para hacer frente a lo que nos estamos planteando en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y Así pues, es, muchas gracias. no, al contrario, doctora. Y pues bueno, ahora le voy a ceder la palabra al doctor Raúl Pacheco Vega, de quien me voy a permitir leer igual una breve semblanza. El profesor Raúl Pacheco Vega es profesor investigador de la Flaxo México, ha sido catedrático titular en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, sede Región Centro, director regional por la Western Canada and lead researcher in Water and Climate Change, Canadian Institute for Environmental Law and Policy, y sus campos de interés son los métodos mixtos, las políticas públicas, las políticas ambientales nacionales y globales. Especialmente temas referentes a, como ya los mencionaba la doctora Kaira, gobernanza del agua, saneamiento y política de aguas residuales, política norteamericana de medio ambiente y política latinoamericana de medio ambiente. También tiene intereses en las dinámicas interescalares, interacciones humano-ambientales y el análisis espacial.
Otros temas incluyen la gobernanza en redes a través de múltiples escalas, la política y geografía de residuos, temas de geografía humana, economía urbana y del medio ambiente, el desarrollo regional, asuntos públicos y políticas públicas, reestructuración urbana e industrial y cambios regionales espaciales, suelo y urbanización. Él es ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato, estudió la maestría en gestión de la tecnología avanzada y el doctorado en administración de recursos y estudios ambientales, ambos en The University of British Columbia, Vancouver, en Canadá, así como una especialización en University of Manchester. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Y pues bueno, doctor, muchas gracias por tomarse el tiempo, por acompañarnos después de su clase. Sabemos que puede ser complicado muchas veces, pero bueno, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias tanto especialmente al SEAP por invitarme, al profe Israel Solorio también por facilitar mi participación. Me encanta participar en eventos del SEAP porque creo que hacen un trabajo increíble y creo que debemos de trabajar juntos y más de cerca las instituciones, obviamente no solamente al secretario técnico, sino también al coordinador y director del centro. Es un honor estar en el mismo panel que amigos queridos como Israel Solorio y Georgina Cairé, con quienes tenemos muchos años de trabajar. Siempre es mala suerte venir después de Georgina Cairé, porque ella ya habló de 80% de las cosas que yo quería decir, lo cual está muy bien, porque es realmente, creo que hay mucho por hablar y hay diferentes enfoques. Yo tomé un enfoque diferente al que tomó la doctora Cairé, porque cuando me puse a analizar el Plan Nacional de Desarrollo, me puse a pensar en los diferentes ejes que estábamos trabajando y en las posibilidades, en los diagnósticos y en la profundidad de un estudio, de un trabajo como este. A mí me sorprendió, digamos, yo leí la versión de febrero del 2022 del Plan Nacional de Desarrollo, y la verdad es que me sorprendió muchísimo encontrarme con un documento realmente, pues muy corto. Es un documento de 213 páginas, está relacionado con lo que la doctora Cairé mencionó de la visión de la planeación, ¿no? Del ejercicio de planeación. Y en este sentido, eh, regreso a la discusión sobre el ejercicio de planeación que planteó la doctora Cairé y de cómo la planeación es resultado de un ejercicio en el cual estamos estableciendo metas y se supone que establecemos parámetros y políticas y programas y presupuestos que le estamos asignando. Creo yo que un gran reto es precisamente ver cómo se va a implementar esto, ¿no? Soy especialista en política pública comparada, entonces lo primero que me puse a preguntar es cómo le van a hacer en un documento de 213 páginas, no viene realmente con gran certidumbre, no viene con gran certeza, con gran detalle técnico, cómo le van a hacer para hacer todo lo que dicen que quieren hacer. Entonces, no voy igual, de la misma manera que la doctora Cairé, tampoco voy a cubrir absolutamente todo, pero voy a utilizar un documento que conseguí y que está disponible obviamente en internet, de la Comisión de Asesores de la Presidenta, donde utilizan el análisis presentan un análisis resumen del Plan Nacional del Desarrollo 2025-2030, utilizando una figura que se me hizo de manera retórica sumamente motivante y realmente emocionante, que es las repúblicas, ¿no? Entonces, en el análisis que presentan en este documento, se habla de los ejes y compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2030, con una estructura de planeación programática muy similar a la Secretaría de Programación y Presupuesto que tuvimos en el Gobierno de México hace algunas décadas, donde tenía un objetivo, unos ejes y unos ejes transversales. El eje que estamos discutiendo hoy es el eje general 4, desarrollo sustentable. Obviamente también hay ciertos ejes transversales. Esa transversalidad
Y este es el primer punto en donde quiero mencionar que si bien me preocupa un poco lo vago, corto y así como que no hay estrategias muy específicas, lo que celebro mucho es que haya ejes transversales, sobre todo ejes transversales en los cuales los 4 ejes generales dialogan, como la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres. Tiene trabajo agua, como lo comentó la doctora Cairé, y las mujeres en muchas poblaciones y a nivel mundial esto es realidad, las mujeres están encargadas de la gestión del agua y en muchas veces de la recolección del agua en contextos particularmente rurales y periurbanos. Entonces, que uno de los ejes que intersecta con el desarrollo sustentable sea la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres, quiere decir que por lo menos en pensamiento, si no es que en implementación técnica, está considerado que el reto de agua es particularmente duro en el caso de las mujeres. Las mujeres, muchas mujeres recorren distancias muy grandes para recolectar el agua y luego tienen que cargarla y en fin, hay una serie de elementos de género y agua que son importantes. Entonces me pareció muy interesante, muy loable que el eje transversal se intersecte con el eje general. El 2, que es la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, también me pareció sumamente interesante. Yo creo que hay mucho por hacer en este rubro y en este ámbito, que es cómo le vamos a hacer para desarrollar tecnologías y métodos para la implementación del eje general 4. Yo creo que apostarle a la innovación, apostarle al desarrollo científico y tecnológico. Noto que no se habla del desarrollo científico, que me preocupa un poco también en el plan, pero sí se habla del desarrollo tecnológico y de la innovación pública, lo cual a mí me hace pensar de manera hipotética que se está pensando en este Plan Nacional de Desarrollo en la inversión en tecnologías, ecotecnologías, tecnologías de tecnificación del riesgo que son fundamentales y de tratamiento de aguas que también es fundamental, sobre todo porque el agua es un recurso común, es un bien sujeto a congestión y como tal hay una cantidad limitada de agua que nosotros podemos explotar. Y el eje transversal 3, que se me hace que también está poco hablado y me proporciona algo de, digamos, de esperanza el pensar en los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, pues creo que es valioso que esté este eje transversal que intersecta con el desarrollo sustentable. También, obviamente, la relación de las comunidades indígenas y afromexicanas con el agua es bastante diferente a las ontologías y cosmologías como las, digamos, tradicionales en la academia mexicana y en la academia global. Entonces, que haya esta conversación entre saberes, este diálogo de saberes me parece esperanzador. Ahora, aquí una de las cosas que se me hizo interesante fue luego que en el desarrollo sustentable se hablara de la integración de repúblicas y es importante mencionar esto de la república, la soberanía y la república con derecho al agua y la república que protege el medio ambiente y sus recursos naturales, porque pues todos creemos que México es una república y que por eso se llama la República Mexicana, pero creo yo que la soberanía está todavía elucidada, no está elucidada completamente, creo que está todavía un poco vago. ¿Cómo vamos a lograr esta soberanía y esta entendida la soberanía, si yo lo entiendo correctamente del documento, como autonomía? No tenemos autonomía todavía en energía, no tenemos autonomía en derecho al agua. México es el país que consume más agua embotellada. Me estoy saltando ahorita algunas de las repúblicas que mencionan en el documento, de los ejes repúblicas, como un compromiso se habla de la construcción de 1 millón de casas con programa de vivienda popular, un programa masivo de estructuración de casas, mejora urbana, etcétera, y mejora urbana en el Estado de México. Son algunas estrategias, pero por ejemplo, México carece de una política nacional de atención a las personas en situación de calle, un área en la que también trabajo en política pública comparada, y
realmente 1 millón de casas contra el porcentaje de personas que hay en alojamientos precarios, ya no digamos en situación de calle, sino en alojamiento precario y vulnerable, es realmente alto. Entonces, creo yo que hay espacio para ser más ambiciosos en cuanto al acceso a la vivienda. También me salto esta parte hasta el punto de la República con el derecho al agua. De nuevo, mi corazoncito aquí late fuertemente. Creo yo que una estrategia de las cuales está propuesta, que es el ordenamiento de concesiones, es fundamental y vital y va a revelar algunos aspectos sumamente crudos. Por ejemplo, que hay diferentes estimaciones, pero generalmente entre el 60 y el 70% del consumo de agua en México es de agua, digamos, para agricultura, y el resto es para servicios, consumo humano y comercio. Y esto a lo que lleva es a esta segunda estrategia que se me hizo muy interesante de tecnificación de 200,000 hectáreas de riesgo en 13 distritos prioritarios, que es necesario tecnificar los procesos de riego, que es necesario tecnificar la agricultura en México. Eso está analizadísimo, discutidísimo. Mi colega de la Flaxo, la doctora María Luisa Torregrosa y Armentia, tiene publicado un libro sobre agricultura sustentable, agricultura y agua, en el cual ella habla sobre todos los retos que enfrenta el agua agrícola. Yo me confieso especialista en agua urbana, pues voy a hablar de un aspecto que también mencionó la doctora Cairé brevemente, pero que quisiera no dejar de lado. La estructura institucional, el arreglo institucional y la arquitectura organizacional de México en su política hídrica está mal y no veo ninguna estrategia para corregirlo. Me explico. El artículo 115 constitucional en su sección P, dice que los municipios están encargados y son responsables de proveer los servicios públicos municipales. Eso incluye el suministro de agua, el alcantarillado, el tratamiento y el reuso y reciclaje. El problema está en que en el plan que yo leí, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la versión que yo leí, no veo realmente un ejercicio serio y fuerte del rediseño institucional y de la reorganización de la arquitectura organizacional en México que le dé fortaleza financiera y fiscal a los municipios. Los municipios son los que tienen la responsabilidad. ¿Quiénes recaudan a nivel federal? Obviamente, ¿quiénes recaudan más? Pues obviamente el gobierno federal. Y entonces la transferencia de recursos al sector agua, si bien lo que presentó la doctora Cairé es cierto que mucho del presupuesto se va con agua, no es suficiente ese presupuesto, por ejemplo, para hacer que todos los municipios tengan un organismo operador independiente público y que pueda suministrar agua potable de calidad a todos sus ciudadanos. Esto es un problema, porque quien tiene la responsabilidad no tiene el dinero. Y entonces tenemos una política hídrica que continúa siendo en el Plan Nacional 2025-2030 de México, continúa siendo una estructura organizacional y un arreglo institucional fragmentado en el cual los organismos operadores van a seguir teniendo de defecto de nación fallas, y esas fallas van a generar problemas también en el sentido de que va a haber todavía más privatización de los organismos públicos operadores, como ocurrió en el caso emblemático en 1993 de Aguascalientes, que recientemente se remunicipalizó. En teoría eso también es debatible, pero digamos, cada vez los organismos operadores públicos van a presentar mayor presión y no vemos, digamos, una estructura, una estrategia realmente fuerte para ello. Entonces, hay claroscuros en el sentido de que hay esperanza en ciertas áreas y en otras está un poco frustrante.
Finalmente, lo de los proyectos estratégicos para el reciclamiento de agua en las 16 entidades, lo que se llama los programas de líneas moradas, me parece sumamente emocionante porque creo que algo en lo que tenemos capacidad técnica en México es para el diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Ustedes vean el trabajo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que ha por décadas analizado al más alto nivel los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tanto aeróbicos como anaeróbicos, y que los ha implementado Adalberto Noyola, Mari Carmen Basúa Rueda. En fin, hay mucho conocimiento a este respecto, ¿no? Entonces, no quisiera dejar de largo. Creo que este proyecto es interesante y no quisiera dejarlo de lado. También quisiera mencionar la República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales. La doctora Caire ya habló un poco de protección ambiental. A mí me preocupa que en materia de protección ambiental, pues en un contexto de muy alta austeridad, tenemos pues cada vez menos recursos, por ejemplo, para la Profepa, para las procuradurías estatales, para, digamos, si nosotros, el problema es en que en México tenemos un grado de impunidad sumamente alto. Hay estudios de que los delitos en general, el 99% no se resuelven. Y eso quiere decir que en medio ambiente no estamos tan lejos tampoco. Entonces, sí, obviamente que hay esperanza con algunas de las propuestas. Insisto, son buenas propuestas de lo que se presenta. Hace falta realmente demostrar que se cuenta con los programas y políticas públicas suficientes y robustas y la inversión económica para que estas buenas ideas, buenos deseos se conviertan en realidad en políticas públicas implementables para el desarrollo sustentable, como lo indica el eje general 4. Me gusta también, obviamente, uno de mis primeros casos de estudio fue la cuenca Lerma-Chapala, entonces me encanta la idea de la limpieza y el saneamiento de los 3 ríos más contaminados. Todo eso requiere tecnología, requiere ciencia y requiere inversión. Entonces, bueno, ya lo he dicho, quienes me han escuchado en diferentes intervenciones académicas, yo creo que la austeridad es una buena política en contextos de exuberancia, no en contextos de crisis. Creo yo que aquí vamos a tener que reorientar la visión presupuestaria a demostrar que tenemos interés en medio ambiente, que la presidenta tiene un interés en medio ambiente y entonces habrá que subirle el presupuesto de manera radical a la Semarnat, a la Profepa, al INEC y a todos los institutos y digamos, y que eso permee federalmente. También trabajo basura, como ustedes lo sabrán. Hay un proyecto de economía circular en Tula de Hidalgo, hay proyectos de construcción de plantas recicladoras de basura. Esto me parece fundamental. Uno de los temas que más me interesa es precisamente los recicladores urbanos. He hecho varios trabajos sobre reciclaje urbano y me interesa ver cómo se planea integrar a los recicladores urbanos en la construcción de las plantas recicladoras de basura. Se habló, no quiero robarle al doctor Solorio, que va a hablar seguramente de cambio climático y de energía, pero me preocupan 2 cosas importantes que no quiero dejar de. Una es de cambio climático específicamente en cuanto se relaciona al manejo de la temperatura y el agua como derecho humano, no como mercancía. En cuanto al agua como derecho humano y no como mercancía, ese objetivo o ese detalle clave del eje general 4 requeriría fundamentalmente de tener una industria que globalmente colecta 235,000 millones de dólares. Ese es el tamaño del mercado de agua embotellada en el mundo. México es el primer consumidor de agua embotellada per cápita, con 274 a 294 litros por persona por año de las botellitas de uso único. Entonces, hasta que no tengamos una inversión fuerte a nivel ciudad, a nivel periurbano, en los organismos operadores y en infraestructura para poder tratar el agua y para que toda la gente tenga acceso al agua como para su consumo humano, me parece que siguen siendo sueños
y ya. Sé que me queda 1 minuto 45 segundos, entonces quisiera nada más, me voy a detener aquí de compartir el análisis, nada más quisiera decir una cosa que me preocupa en materia de cambio climático, lo he platicado con el doctor Solorio ya en algún momento, porque ese es un proyecto mío que estoy trabajando sobre gerencia urbana de calor. Creo yo que la gerencia urbana de calor es el siguiente ámbito en donde no veo inversión, no veo que se hable. Las ciudades se están calentando. La temperatura en la Ciudad de México ha subido de los 31 grados. Yo vivo, su casa la tienen acá en Tlalpan, acá por el Ajusco. Ciertamente estamos 7 grados abajo, de 6 a 7 grados abajo del resto de la Ciudad de México, pero no veo estrategias de reconstrucción de bosques urbanos en las ciudades. No hagamos el análisis todo Ciudad de México céntrico, digamos, estoy hablando de ciudades en las que he hecho trabajo de campo y que me importan, como lo es Aguascalientes, como lo es León, Guanajuato. Las temperaturas están subiendo a 35, 36 y eso quiere decir que hay una deforestación brutal. Con los 29 segundos que me quedan, quisiera nada más mencionar otro tema que no vi y que me deja preocupado y sí intersecta un poco con el profe Solorio, discúlpame, profe, si lo hablo, pero que son los refugiados climáticos. Creo que no tenemos una estrategia para atender la movilidad climática. Creo que no lo vi en el Programa Nacional de Desarrollo, no lo veo en ningún otro instrumento. Me preocupa y de nuevo quisiera de nuevo mencionar qué agradecido me siento de estar de estar en esta mesa y de compartir con todos y todas ustedes, y agradezco también al público que nos está siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Raúl, por su apreciación del Plan Nacional en lo que respecta a este eje 4. Y sin duda nos está dejando también, creo yo, que más preguntas que respuestas, lo cual es sensato y es la intención del ejercicio. Y yo solo quisiera rescatar algunos elementos de lo que usted destaca y coincidir con algo, ¿no? O sea, una crítica también al asunto de la planeación como un instrumento de gobierno, ¿no? Porque el detalle creo que a veces con el plan, o sea, como un instrumento, es que a veces nos dicen mucho el qué, pero no los cómo. Y eso es muy difuso, ¿no? Y se puede prestar a muchas cosas que van a depender de otros niveles, de otras organizaciones, de otras capacidades para decirnos cómo vamos a hacer lo demás, ¿no? Yo también tengo como estas inquietudes en muchos aspectos porque algo que usted destacaba, ¿no? Tan solo como el tema de vivienda, que hoy en día hablamos del concepto vivienda adecuada, que se propone como un nuevo paradigma a nivel internacional en el mundo occidental, y que sin embargo ninguno de los elementos de la vivienda adecuada, por ejemplo, toca el de medio ambiente, ¿no? O sea, no estamos compaginándolo con ese aspecto, e incluso varios retos que está proponiendo el propio plan, ¿no? O sea, que creo yo que lo más complicado, como usted ya lo ha mencionado junto con la doctora Georgina, el asunto sobre todo presupuestario y de capacidades, ¿no? O sea, una ambición muy puntual que tiene el plan, esto de elevar a la generación de energía limpia al 45% para el 2030, cuando actualmente solo el 11% de la energía del país es limpia, ¿no? O sea, sería cuadriplicar ese número, y aparte, pues, viene la pregunta de con qué lo vas a hacer, ¿no? O sea, creo que lo estamos dimensionando del todo, no solamente lo complicado que es, sino lo caro que es, o sea, tener esas buenas intenciones en la política de desarrollo sustentable del país, ¿no? Entonces, no quiero robarme más ideas porque creo que cada vez va siendo más difícil de repente dilucidar algunos aspectos. Ya lo dejaré para las preguntas. Pero bueno, ahora le voy a ceder la palabra al doctor Israel Solorio, de quien me voy a permitir leer una breve reseña curricular. El doctor Israel Solorio es doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su estancia postdoctoral en el Environmental Policy Research Center de la Universidad Libre de Berlín en Alemania, y desde 2016 es profesor asociado C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios de Administración Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y sus investigaciones versan en torno a la interrelación entre política energética y política climática. Sus principales líneas de investigación son la política de promoción de la energía renovable en México y en el mundo,
desarrollo sustentable y gobernanza ambiental, los procesos políticos y gubernamentales relacionados con la política energética y climática. Entre sus principales publicaciones se encuentran los libros European Energy Policy, An Environmental Approach, publicado por Edward Elgar Publishing y coeditado con Francesc Morata. Y otro texto es A Guide to EU Renewable Energy Policy, Comparing Europeanization and Domestic Policy Change, bueno, también publicado por Edward Elgar, y recientemente coordinó la publicación de las obras México ante la encrucijada de la gobernanza climática, retos institucionales, y México ante la encrucijada de la gobernanza climática, retos de participación. Cuenta además con diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre política energética y climática. Y pues bueno, doctor, te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, querido Jason. Y bueno, ya saben, un gusto estar aquí también con Raúl, con Georgina. Debo decir que estoy muy contento por varias razones. Primero, porque creo que es de aplaudir los esfuerzos del CEAP, encabezados por el maestro Daniel Ortega, para que recuperemos la centralidad en los debates nacionales y que también se abra la participación a profes del CEAP como la doctora Georgina Caire, que es un gusto compartir mesa, pero también a profes externos como Raúl. Me parece buenísimo que podamos estar en una mesa compartiendo. Em, y también estoy contento por los colegas con los que estoy, ¿no? Debo decir que también Jason es un experto en planeación urbana, así que yo trataré de dar un poco de espacio para que también el doctor Jason Camacho pueda participar y contarnos un poquito más qué le pareció el ejercicio, ¿no? Antes de empezar, quisiera decir que va a parecer que no hice la tarea en el sentido de que no traigo algo que proyectar, una presentación. Quizá en algún momento proyecte algunos elementos que me parecen importantes, pero en mi materia de administración ambiental, que es una optativa que se da desde el CEAP para todas las carreras, pero en específico para administración pública en la facultad, hicimos el ejercicio de analizar el Plan Nacional de Desarrollo a partir de los diferentes ejes y evidentemente parte de las ideas que aquí tomaré son debates que tuve con el grupo, así que también reconozco el trabajo colectivo de mi grupo en estas ideas, ¿no? Em, y para empezar el análisis del eje general 4, desarrollo sustentable, a mí me gustaría coincidir muchísimo con Georgina Care. En realidad, yo también le pondría el nombre de sostenibilidad ambiental. Y para ello quiero un poco reflexionar y un poco mi participación también es en aras de impulsar el diálogo con colegas expertos en política y expertos en política pública. Eh, a mí me hubiera gustado mucho ver desarrollo sustentable como un eje transversal y mayor claridad en tanto en cómo dialoga con los diferentes ejes, ¿no? Todas las personas que hemos trabajado medio ambiente desde política pública como integración de políticas, sabemos que medio ambiente se tiene que atajar precisamente a través de la labor en los diferentes sectores que tienen una incidencia en la forma en la que se gestionan los recursos naturales, empezando por la energía. Y ahí, y creo que es algo que se tendría que reflexionar pues bastante tiempo, pero sí es lanzar una provocación de cuáles hubieran sido las ventajas de tener desarrollo sustentable como un eje transversal y no como pareciera tener algunos objetivos vinculados a, como decía la doctora Caire, sostenibilidad ambiental, ¿no? Y en ese sentido, si alguien ya tuvo el valor de leer este documento, y si lo vinculamos con otros lentes que tenemos desde la administración pública, la ciencia política, que uno de ellos es la integración de políticas, que viene desde pues, los noventas, desde los esfuerzos por poner en marcha el concepto de desarrollo sostenible. Uno de los elementos centrales ha sido discutir sobre si vamos por una integración fuerte del medio ambiente o una integración débil en la que el fuerte se va a prevalecer el medio ambiente sobre cualquier otros objetivos y en la que el débil simplemente se toma en cuenta, se trata de mitigar esos efectos que parecen irremediables ante la necesidad de utilizar la naturaleza como recursos naturales. Y cualquier lectura, por más superficial que uno haga de este eje, se dará cuenta que el medio ambiente sigue teniendo una integración débil
dentro de la política pública de este gobierno. Y quizá, digamos, es sobre todo de llamar la atención pensando en que son expertas en la gestión del medio ambiente quienes están a la cabeza de este gobierno, ¿no? Hay que recordar que la doctora Claudia Sheinbaum tiene su doctorado en ingeniería ambiental. Tenemos a una persona muy reconocida, Alicia Bárcena, todo su equipo, José Luis Samaniego. Es decir, sabemos que hay gente muy capaz dentro de Semarnat. Entonces, las preguntas que nos lleva a pensar es, a pesar de este empujo con personas expertas en temas medioambientales, ¿qué es lo que pasa para que de pronto pues académicas y académicos nos reunamos a discutir el Plan Nacional de Desarrollo y pensemos con cierta insatisfacción la forma en la que se abordan los temas medioambientales? Y a partir de aquí me gustaría, algo de lo que yo hago permanentemente en mi trabajo es tratar de utilizar conceptos de, pues, de política pública, de análisis de política pública, de ciencia política, para pensar qué es lo que pasa en nuestro país. Y me gustaría aventar dos conceptos que me parece que nos pueden ayudar mucho a entender esto. Por un lado, pensando en el nuevo institucionalismo histórico, la idea del path dependency, ¿no? Y digo path dependency pensando en que Claudia Sheinbaum representa esto de lo que nosotros llamamos o más bien lo que ellos llaman el segundo piso de la cuarta transformación, de un proyecto político desde cuyos inicios estaba la bandera del sector energético. Y esto lo podemos ver en la centralidad que ocupa el sector energético en lo que tendría que ser el eje desarrollo sustentable. En realidad nos hablan en gran parte, los otros dos partes ya el doctor Raúl Pacheco y Georgina Caire ya hablaron, ¿no? Pero lo que nos hablan es de qué vamos a hacer con el sector de la energía y cómo vamos a seguir recuperando la centralidad de Pemex y CFE en un contexto en el que se están revirtiendo, lo cual me lleva a otro concepto que es policy dismantling, ¿no? Se están desmantelando políticas para generar un cambio en política pública. Y yo creo que una pregunta que me surge, que no, ciertamente no podemos contestar, pero es, ¿cuál es ese path dependency, esos candados que de haber podido, digamos, en otras condiciones políticas, que no viniera de un liderazgo como Andrés Manuel, un movimiento como Morena, que quizá la científica Claudia Sheinbaum hubiera tomado unas decisiones diferentes respecto a energía y cambio climático, medio ambiente? En junio pasado tuve gracias a a José María Valenzuela, un colega que estaba en la Universidad de Oxford, nos invitó a un foro sobre cambio climático. Y yo lanzaba la provocación de que Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, si quería tener una política climática ambiciosa, lo primero que tendría que haber hecho es haber enfrentado la política eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque necesitaríamos haber luchado por una política que decarbonizara, que nos diera autonomía frente a lo que puede tener la reactivación de centrales como Tula. En ese sentido, me gusta, o sea, quisiera pensar que en este gobierno hay una oportunidad de mayor diálogo con la academia. Lo cierto es que cuando nosotros analizamos la forma, hay que recordar que en este gobierno lo que pasó en realidad fue que se consolidó la reforma las leyes, las legislaciones secundarias de la reforma energética que impulsó Andrés Manuel López Obrador desde la llegada. La semana pasada compartía mesa de un tema que debo decirte, querido Raúl, que me sentía de alguna manera como un intruso en uno de tus temas de investigación. Entonces te ponía, citaba ahí, bueno, Raúl Pacheco, si quieren saber un poco más. Y hablaba sobre el tema del agua. Algo que nosotros sabemos es que los gobiernos de la Cuarta Transformación y los políticos y políticas que han acompañado este proyecto, algo que han consolidado fuertemente son los discursos. Y lo veíamos en esto que al profe le gustaba esta idea de las repúblicas, ¿no? Dice la república de la soberanía energética, la república. Entonces,
Dentro del discurso nos presentaba un diputado de Morena y decía que dentro de los objetivos legislativos estaba una nueva ley general de aguas y por supuesto la idea de democratizar, pensar las concesiones, ante lo cual a mí solo me surgió una duda, mayormente como analista de políticas públicas, y solté la duda en el evento y dije, bueno, si pensamos que hay dos sectores estratégicos para todo gobierno, para toda acción pública, que es la administración pública, uno es el agua y el otro es la energía. Y lo cierto es que la cuarta transformación tuvo suficiente energía política, suficiente fuerza política para impulsar una contrarreforma del sector energético y no lo han hecho en el sector de agua, ¿no? Entonces, sé que hay dificultades, pero sí tenemos que pensar que en el gobierno de la cuarta transformación ha habido una fuerza, un impulso por darle centralidad al sector energético, dentro del cual incluimos dos subsectores a grandes rasgos, ¿no? Que es el de la electricidad y el de hidrocarburos, y donde se ha recuperado pues la centralidad de Pemex y CFE. Yo diría que incluso algo más que como empresas paraestatales y dejando atrás la de empresas de utilidad pública, sino algo muchísimo más, ¿no? Como estos megaorganismos del gobierno que están ahí para pues alcanzar objetivos estratégicos. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que pensar que la energía está en el centro, en el corazón de la cuarta transformación. Y ahí quiero llevar algunos de los debates, y voy a tratar de compartir pantalla. Espero que no aparezca. A ver si lo logro. Eh, Quería empezar por un tema que comentaba Georgina. Eh, y es utilizando el concepto de nichos tecnológicos. En gran medida, ¿cuál es, más allá de recuperar la centralidad de Pemex y CFE, cuál es el cambio de políticas que tenemos en la cuarta transformación? Algo que con mis estudiantes lo conocen perfectamente, a mí me pone muy nervioso la discusión o más bien el concepto de energías limpias como una forma de abrir un nicho tecnológico. Yo soy un defensor de la idea de promover las energías renovables y simplemente aquí traigo la ley del sector eléctrico del 2025 que sustituyó la LIE, la ley de la industria eléctrica del 2014, y lo que encontramos es que el concepto central que guía esta legislación secundaria de la contrarreforma energética del segundo piso de la cuarta transformación es la idea de energías limpias, dentro de la cual, no lo voy a leer en extenso, pero está el viento, energía solar, etcétera. Pero es importante encontrar la energía hidroeléctrica y la nucleoeléctrica. En México tenemos una planta nuclear, que es Laguna Verde, y un tema que quiero dialogar de manera estrecha con Raúl es el tema de las hidroeléctricas. Si recordamos las discusiones en la administración pasada en torno a la reforma eléctrica, pues claro, tanto PAN, PRI-PAN, PRD como Morena defendían el uso de la energía limpia. ¿Qué energía limpia es esa que impulsa los gobiernos de la Cuarta Transformación? Lo sabemos muy bien, son las plantas hidroeléctricas de las cuales ya tenía pues CFE posesión y que simplemente ha tratado de modernizar. Ante lo cual, a mí me gustaría pues lanzar una pregunta al público, pero también a uno de nuestros expertos nacionales en temas de agua, que es Raúl Pacheco Vega, y que yo sigo haciéndolo en diferentes foros, y es, ¿qué sentido tiene en un contexto de crisis climática, donde estamos enfrentando graves problemas de agua, decir que nuestra transición energética se va a fundamentar sobre todo en el uso de la energía hidroeléctrica? Es decir, utilizar agua con los impactos socioambientales que tiene para generar electricidad. A mí es algo que me parece que tiene que ser una de las grandes interrogantes que tendríamos que hacer a ese ente llamado Cuarta Transformación, si en algún momento pudiera haber un diálogo abierto realmente sobre hacia dónde va la política ambiental, la política eléctrica, etcétera, ¿no? Y bueno,
no voy voy a tratar de mantener mi promesa de dejarle unos minutos a mi querido Jason para que también nos ilustre con su reflexión respecto a las ciudades, pero a mí hay un elemento que me genera mucha duda sobre lo que viene en la reforma secundaria y lo que viene en el Plan Nacional de Desarrollo. Y tiene que ver justamente con fortalecer las capacidades operativas y financieras de las empresas públicas del Estado. Si nosotros empezamos a ver las diferentes estrategias, que son más bien objetivos estratégicos, podemos ver dos elementos. Uno de ellos es que se empieza a ver como dubitativo sobre si el impulso es hacia las energías limpias o hacia las energías renovables. Aquí lo podemos ver, ¿no? Y esto tiene que ver con que creo que hay una pregunta que no se ha logrado resolver desde el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, y tiene que ver con cómo vamos a impulsar la energía descentralizada que corresponde a utilizar, digamos, lo que viene el eje transversal de participación de comunidades, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con la privatización del sector eléctrico en México de la mano de Calderón, que fue una privatización de facto, no de jure. Empezó con los famosos productores independientes de energía, y por eso se fueron bastante contra estas figuras, llamémosle privadas, de generación eléctrica, cuyo beneficio era que provenían principalmente de fuentes de energía renovable, como en el istmo de Tehuantepec, con todos los elementos socioambientales que por supuesto hay que dejar ahí como una de las cosas a debatir. Yo creo que una de las grandes preguntas que se tiene que hacer la cuarta transformación es precisamente responder esta estrategia 4.2, que es cómo utilizar esta energía social que existe en México a partir de ejidos, comunidades, para que la transición energética no tenga solamente en el centro a CFE, y me estoy refiriendo específicamente en la electricidad, sino también a comunidades. ¿Y cómo va a trabajar con empresas para fortalecer la red nacional eléctrica, ¿no? Me parece que son debates que no se acaban de ver ni en este plan, ni en la reforma secundaria, que va a tener mucho que ver con las acciones de este gobierno, que sin embargo, sí, hasta el momento nos han dejado ver que permanece, por lo menos de alguna manera, ese desconfianza con los actores privados para que entren en el sector eléctrico, y que los actores privados han visto afectada su confianza, como bien lo comentaba la doctora Caire, ¿no? A partir de ciertas decisiones del gobierno. Entonces, creo que esa forma en la que se va a trabajar la relación Estado-sociedad en el sector eléctrico es fundamental para alcanzar los objetivos de este eje, que es el eje 4 de desarrollo sostenible. Eh, con esto me gustaría dejar aquí la reflexión, porque en realidad me gustaría pues abrir el espacio al diálogo. Creo que estoy con brillantes colegas y creo que tenemos mucho que discutir sobre este tema. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, estimado doctor Israel Solorio, por tu contribución, por tu crítica y sobre todo por ampliar el debate que podemos tener en torno a este eje. Yo personalmente creo que también me quedo con esa inquietud de por qué no plantearlo como un eje transversal, ¿no? O sea, creo que desestimar el potencial que puede tener y de hecho el alcance que de facto tienen otros sectores de desarrollo es algo que no podemos pues dejar de obviar, ¿no? Porque al final del día, en la medida que sea una política creo que mucho más holística en ese sentido, pues vamos a poder tener muchas dimensiones de su alcance y tal vez en donde podemos mejorar bastante. Eh, yo digo, quisiera también decir algunas cosas sobre el tema urbano y de vivienda que a mí también me tienen un poquito preocupado. Uno se los comentaba, ¿no? Con el tema vivienda y que de hecho el propio doctor Raúl ya lo anticipaba, ¿no? O sea, incluso mucho de la sostenibilidad. Hablar de 1 millón de viviendas, pues nos falta bastante. O sea, de hecho, el estándar que se tiene planteado para México es que nos faltan 8 millones de viviendas, no 1 millón. O sea, imagínense, solamente es una octava parte de lo que deberíamos tener. Y tal vez algunos aspectos muy vinculados con el asunto de sustentabilidad y sostenibilidad, tal vez ustedes se acomoden a plantearlo, es,
por ejemplo, muchas de estas políticas en torno a lo que son los polos de desarrollo y sobre todo promover el tema de la vivienda, pues también van muy vinculadas a la disponibilidad de banco de suelo, que no sé por qué se asume que México tiene mucho suelo cuando no lo tiene, y el que tiene no tiene mucha certeza jurídica en realidad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una discusión bien interesante de no solamente cómo vamos a hacer crecer las ciudades, sino qué tanto las vamos a hacer crecer sin generar desequilibrio ecológico y bueno, y sobre todo cuidando todos los otros aspectos de los ecosistemas urbanos, ¿no? Y sobre todo, una discusión bien interesante que creo que se obvia mucho en el documento es cuál va a ser el rol de los órdenes de gobierno, ¿no? Es decir, cómo van a contribuir los estados y municipios, que finalmente son los que regulan muchos de estos aspectos como el uso del suelo, ya lo decían nuestros panelistas anteriores, incluso hasta el tratamiento y saneamiento de aguas, un montón de aspectos que de principio se regulan a nivel local y que no tenemos muy claro pues, cómo lo va a hacer en el nivel nacional a través de un plan nacional de desarrollo, ¿no? Creo yo que esas son algunas a mí de las inquietudes que me surgen con la revisión que he hecho de este eje. Y pues bueno, ahora más bien les quiero ceder a ustedes la palabra. Tenemos bastantes preguntas. No sé cómo quieran abordarlas. Tenemos 4 preguntas, de hecho, del público. No sé si quieran que lean las 4 y a lo mejor cada quien va cachando alguna en la que se sienta más cómodo o cómoda en responder, ¿no? Y así podemos tener participación para todas y todos. Y me voy a permitir leer la primera pregunta, que es de Maricruz Romero, que nos pregunta aquí en la transmisión de Facebook, que en este Plan Nacional de Desarrollo se habla de producción, manejo y destino de los residuos sólidos. Ella nos está preguntando si se habla de esto, porque nos habla del caso de Guanajuato, donde los rellenos sanitarios en 45 de los 46 municipios se sigue haciendo en el esquema de tiradero a cielo abierto, ¿no? Que creo que es un esquema socorrido en todo el país, en muchos sentidos. Entonces ella nos pregunta eso, o sea, si este eje nos habla de producción, manejo y destino de los residuos sólidos. Ricardo Ulloa nos pregunta si, articulado con la deficiente gestión de bienes comunes urbanos, de qué forma la crisis climática puede agravar las condiciones en que viven las poblaciones más vulnerables, ¿no? Es decir, creo que también eso es algo bien interesante y un poquito lo tocaba el propio doctor Israel. Puede ser un factor, por ejemplo, las poblaciones que están migrando constantemente, pero también las poblaciones en situación de vulnerabilidad eh, sufren estos efectos de manera mucho más amplificada y aguda que otras poblaciones, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta también es bastante relevante. Nos dice el maestro Antonio Tercero, concuerdo muchísimo con la cuestión de la carencia de estrategias para la atención al incremento de temperaturas en zonas urbanas. De igual manera, quisiera preguntar, como expertas y expertos, ¿qué opiniones les genera el Plan México y su proceso de industrialización por medio de polos de desarrollo en el país? O sea, realmente podríamos ver la coordinación interinstitucional para mitigar los impactos ecológicos. Y bueno, por último, el maestro Miguel González nos pregunta, ¿es posible para la Federación cumplir con los objetivos que establece el Plan Nacional en materia ambiental sin la participación de estados y municipios? ¿La regulación y legislación lo permite? Y pues bueno, estas son a grandes rasgos las preguntas que nos han hecho. Entonces, pues no sé quién quiera animarse o quieren que empecemos como al principio, tal vez pasamos por la doctora Caire y después vamos posteriormente con el doctor Raúl y después con Israel. ¿Sí? Okay. Pues bueno, doctora, le cedemos el uso de la palabra por si tal vez alguna de las preguntas fue de su interés o cachó algo en lo que pueda contribuir. Sí, bueno, creo que hay muchos puntos que se han tocado y que son muy interesantes y que también me gustaría a ver si ahorita puedo incluirlos. En cuanto a las preguntas de Maricruz, relacionada con la producción y manejo de residuos sólidos, y cruzándola con la pregunta de Miguel González, que habla sobre si es posible cumplir estos objetivos sin la participación de estados y municipios, me parece que no, ¿no? Hay muchos de estas atribuciones, competencias, están en los municipios y en los estados y no necesariamente en el gobierno federal. El gobierno federal eventualmente podrá hacer algunos proyectos estratégicos o algunas inversiones muy específicas territorialmente hablando, pero sin duda hacerlo de manera generalizada no creo que sea posible.
Eso por la cantidad de recursos que tiene y la otra, pues por el ámbito jurisdiccional que cada uno maneja. Y en ese sentido, también creo que es importante mencionar que uno de los sinsabores que a mí me deja este plan es que en el diagnóstico nos habla del tamaño del problema, ¿no? Y aquí retomo también, aparte de esto de residuos sólidos, nos habla, por ejemplo, del 70% de los ríos contaminados, ¿no? Con esto toda nuestra agua está hecha a perder prácticamente, el agua de cuerpos de agua superficiales. Y solamente va a tratar 3 ríos. Entonces, lo que me parece y siento es que de alguna manera reconoce el tamaño de las tareas, ¿no? que eventualmente haría, pero luego acota a actividades o a proyectos muy puntuales de un alcance muy pequeño en relación con el problema que tenemos planteado, ¿no? Entonces, a lo mejor sí va a haber beneficiarios, se va a dar un paso en ese sentido, pero no nos dice qué va a pasar después, si alguna vez vamos a llegar a tener el 70% de los ríos contaminados y ahora limpios, ¿no? Nada más nos habla de 3 ríos. Por ahí en algún documento vi que lo que se necesita es el tratamiento también y la atención a ecosistemas ribereños de cerca de 50,000 kilómetros, ¿no? Eso es muchísimo la tarea que tenemos por delante. Y dado los recursos que estamos viendo que se están asignando y los indicadores que se están utilizando, pues no creo que se esté haciendo. Y además no hay mención de cómo trabajar con estados y municipios. Y aquí recuerdo también otro análisis que en algún momento hicimos justo con Fidesur. Cuando se hizo la estrategia de cambio climático, se mandató que estados y municipios tuvieran sus propios planes de acción climática. Y hubo una inversión para que estos planes se elaboraran, ¿no? Pero no hay inversión para que los proyectos de los planes se lleven a cabo y los municipios y estados no le ponen dinero a eso. Y aquí asocio esta situación con el problema que menciona otra de las preguntas sobre cómo afecta la crisis climática a las poblaciones más vulnerables. Pues justo ese es otro gran faltante que veo en este Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? No se habla de una política de adaptación, sobre todo para aquellos territorios que tienen condiciones de vulnerabilidad, ni siquiera aquellos que ya están ubicados de manera puntual en el Atlas de Riesgos y Vulnerabilidad que tiene el INEC, ¿no? Entonces, creo que por ahí también podemos ver muchos problemas y bueno, habrá que hacer un trabajo muy fuerte en relación con la consecución de recursos para lograr estas metas. Y ahí estamos muy cortos. Y cierro un poco diciendo, ¿no? Por el punto en el que empecé, tenemos un diagnóstico en donde se señala el tamaño del problema, tenemos objetivos que apuntan, ¿no? Muy bien hacia un rumbo, pero cuando vemos las estrategias y vemos los proyectos específicos, ya ahí en los 100 compromisos que vienen en el plan, el alcance deja mucho que desear. Entonces, ahí necesitamos poner más. Y esto, perdón, ya nada más agrego este otro punto, la participación social. Creo que no se rompe el equilibrio de poderes en cuanto a la participación social, ¿no? La capacidad de las organizaciones para tomar decisiones o para involucrarse en la toma de decisiones con capacidad vinculatoria, ¿no? No nada más consultiva, en fin, y esto en los niveles de locales y a nivel estatal, que es a lo que me refería un poco con los conflictos que va a haber a la hora de bajar o aterrizar todos estos propósitos o estrategias en un territorio en específico. Y con eso no sé, que espero haber contestado, pero hay mucho todavía que podríamos discutir. Gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias por su réplica. ¿Y doctor Raúl?
Híjole, son buenas preguntas de la audiencia y agradezco que las hayan. Quisiera responder a la pregunta de mi colega y amigo, el profe Solorio, con respecto a qué sentido tiene decir que nuestra transición será con hidroeléctricas. Híjole, aquí viene lo divertido, que lo mencionamos los tres y suena difícil decirlo sin sonar así como críticos del gobierno y demás. Que además esa debería ser la función de un académico, no, no aplaudirle al gobierno, sino criticarlo. Creo yo que hay un vacío grande entre lo que se dice que se quiere hacer y lo que realmente se puede hacer y lo que realmente va a querer el gobierno hacer. Y esto es fundamentalmente el gran reto de las transiciones energéticas, de la decarbonización, del tratamiento de residuos y de la gerencia urbana de calor. ¿Por qué? Y coincido con la visión de que pues, los bienes comunes urbanos se están gestionando de muy mala manera. ¿Qué pienso yo que podríamos hacer? Creo yo que no tiene sentido que nuestra transición sea hidroeléctrica simplemente porque digamos, hay un cuerpo fuerte de literatura académica que analiza lo que se llama el nexo agua y energía. Y la literatura sobre nexo ha demostrado ampliamente que utilizar hidroeléctricas es problemático, sobre todo en contextos de transición energética. Lo que pasa es que las energías renovables también tienen sus grandes retos, ¿no? Hay gente como Alex Dunlap, hay gente como Carlos Lucio, como Noé Hernández de la Autónoma de Zacatecas. O sea, hay muchos investigadores, incluso mexicanos, bastantes, que han hablado del tema de los retos que representan las energías renovables. Y es que, híjole, creo que el problema está en que bueno, el trabajo de Dominique Boyer y Chimene Howe, eh, creo que aquí el gran reto es cómo le hace uno para balancear una energía que nosotros queremos, digamos, creemos que puede ser bastante productiva, como lo es la solar, que es un ejemplo claro, ya no hablemos de la eólica, ¿no? Sino de la solar. ¿Cómo lo empatamos con el tamaño de la malla y de la retícula eléctrica y de la demanda, ¿no? De la gestión de la demanda? Está muy difícil. Creo yo que ahí es donde viene lo problemático y por lo que se siguen utilizando energías no renovables, por lo que seguimos aparte de un enamoramiento del petróleo de una manera fuerte, ¿no? Creo yo que hay mucho por hacer, creo que hay grandes oportunidades, creo como hemos coincidido los tres, creo que la presidenta, su equipo de asesores y todos identifican grandes retos. El gran problema está en que creo que el reto más importante no se ha identificado, que es el financiamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer digo, las promesas, el prometer no empobrece, es el dar lo que aniquila. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con eso? Me parece bastante difícil. También quisiera yo creo que específicamente en el área que me está interesando para mi siguiente proyecto, en la que he empezado a trabajar, que es gerencia urbana de calor, creo que la reforestación urbana es fundamental. Eso es fundamental. Y eso va a requerir pelearse con la industria de los bienes raíces, la industria inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque son muy rapaces. Yo recuerdo mucho, mi papá cuando yo estaba chico decía, espérate a que la ciudad te alcance, ¿no? Queriendo decir, compra en las afueras de la ciudad para que cuando llegue la ciudad tengas una gran plusvalía. Ustedes ven dónde se está construyendo, hablo del caso de León, que es donde viven mis papás, de León, Guanajuato. Ustedes ven dónde se está construyendo nuevos desarrollos de gente rica, pues obviamente es en la zona boscosa, en la zona de recarga, lo cual es una estupidez. Eh, también allí en Aguascalientes, también ciudad donde viví 10 años, también están ahorita
en un pleito fuerte con la protección del bosque de la Pona. El gobierno hidrocálido les quiere reembolsar el costo de quién se atrevió a vender un área natural protegida, ¿no? Está como para volverse locos. Entonces, ahora para recuperar el bosque de la Pona en Aguascalientes necesita el gobierno pagarle de regreso a la empresa aparentemente de Monterrey. Los detalles, como siempre ocurre en todo, que esto es importante, la información es muy importante y es difícil de acceder en realidad. Entonces, digamos, es difícil para mí ver otras estrategias que no sea que la sociedad se organice y como sociedad civil organizada empiece a emprender proyectos de coproducción, incluida la coproducción de más bosques urbanos, de más áreas de proteger los bosques y las zonas de recarga. Yo muchas veces he dicho que León no se debería de haber, lo dije hace 20 años, no, León no se debería expandir en la dirección del aeropuerto, es hacia donde se ha expandido la ciudad, que Aguascalientes no se va a expandir hacia el poniente, porque allá está bien, precisamente la zona de recarga también se está expandiendo en esa dirección. Total que uno pone, los políticos disponen y llega la industria y todo lo descompone. Y estoy obviamente siendo muy exagerado, ¿no? No es así siempre, pero estoy haciendo una rima con el de Dios pone, uno pone, Dios dispone y llega el diablo y lo descompone. Creo yo que aquí hay un reto grande, pero es un reto que no creo que sea insoluble, ¿no? Es un tanto cuanto intratable, pero no insoluble. Entonces, pues ojalá y que este análisis, este ejercicio del cual además me da mucho gusto y agradezco otra vez al doctor Jason Camacho y al doctor Daniel por habernos invitado. Este ejercicio de reflexión yo espero que sirva para pues despertar un par de inquietudes y ya lo vimos, ¿no? 5 preguntas o 4 preguntas muy bien formuladas en la página de Facebook de políticas del SEAP. Pues ojalá y que esto detone otras conversaciones en otros foros por ejemplo, que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los asesores nos escuchen y vean que, pues que estamos cuestionando fuertemente, no nada más estamos contentos y con la esperanza de que se pueda hacer algo, sino también cuestionando con qué dinero se va a hacer, sobre todo en un contexto en el que la austeridad se presenta como virtud, cuando yo creo que alguien lo dijo recientemente, ¿no? Ya estoy harto de la palabra austeridad porque creo que no hay no hay más que, la única forma de implementar políticas públicas es ponerle dinero. O sea, las políticas públicas se reflejan en los presupuestos. Y si a ustedes les dicen que vamos a tener desarrollo sustentable y no va a haber dinero para hacerlo, pues entonces realmente no quieren que tengamos desarrollo sustentable. Perfecto. Muchas gracias, profesor Raúl, también por su contribución, por la inquietud que está planteando y sobre todo por el caso tan interesante que nos pone en discusión, ¿no? Y bueno, por último le cedo la palabra al doctor Israel Solorio para que también nos dé sus apreciaciones a las preguntas. Sí, muchísimas gracias. Pues la verdad es que tengo muy poco que añadir de lo que han dicho mis colegas. Empezando por decir que, pues en efecto, han sido preguntas muy interesantes. Me gustaría hacer una breve reflexión sobre tres de ellas. Sobre la crisis climática y su relación con digamos, con la población vulnerable. Yo creo que por eso es importante el concepto de interseccionalidad en el cambio climático, cómo se intersecta con las injusticias estructurales, con las desigualdades estructurales. Y precisamente por eso, reitero, creo que sería importante pensar en la transversalidad de desarrollo sostenible, sustentable, también de cambio climático, pero también en la dificultad de hacer transversales múltiples agendas, como pueden ser género, derechos humanos, medio ambiente, cambio climático, en fin, me parece que ahí tenemos un gran reto, pero empezar a hablar, y creo que algo que hace bien este documento, porque también hay que decir lo positivo, habla muy bien de justicia. Y aquí nos permite también hablar de justicia climática, pues como aquellos
a mí me gusta pensar en tres dimensiones, que es la distributiva, la procedimental y la epistémica, que son algo que a mí me parece que es muy importante plantear, cómo hay conocimientos que están siendo ignorados o extraídos, digamos, de comunidades en función de la crisis climática. Entonces, yo creo que ya lo decía el doctor Raúl Pacheco Vega, el pensar en por qué hay una migración climática desde Centroamérica, tiene que ver justamente con estas desigualdades. La gente que depende de su entorno natural es la que más vive las afectaciones del cambio climático y la migración climática es la forma número uno. Raúl tiene una colega en la Flaxo, ¿no? Que es de las que están trabajando ahí el tema. Entonces, el ver el cómo el cambio climático afecta de forma diferenciada a la población del planeta, pero también de nuestro país, es una forma de pensar mucha gente que está viniendo en caravanas atravesando México o tratando de llegar a México es precisamente por los efectos del cambio climático sobre sus formas de vida y de subsistencia en relación con la Tierra, ¿no? Entonces, esto es un elemento principal y creo que es importante hablar de justicia climática. Por otro, creo que algo que hace bien este documento también es recuperar el concepto de pobreza energética. Y esto tiene que ver con las inversiones que se necesitan hacer en el sistema eléctrico mexicano. Vienen olas de calor, todos vamos a empezar a utilizar ventiladores, quienes tengan más recursos van a empezar a utilizar aire acondicionado y esto requiere una gran demanda energética, que para mantener el equilibrio entre oferta y demanda se va a necesitar pues ampliar las plantas de las que posee el sector eléctrico y eso requiere inversiones y me lleva a la discusión de cómo va a trabajar el gobierno de la mano de privados y de la mano del sector social para generar electricidad que atienda estas necesidades de pobreza energética en un contexto donde el cambio climático pues hace necesario pues la energía como un derecho, ¿no? Em, me gusta mucho la pregunta bueno, ¿puede hacer esto el gobierno de México sin la participación de estados y municipios? Creo que aquí es donde la política, la administración pública tiene que hablar permanentemente con el análisis político. Yo no tengo problema en decirlo, ya se decía en participaciones anteriores, la academia tiene que ser crítica. Y algo que ha hecho, con el sustento que sea, pero lo ha hecho este gobierno, es centralizar el poder y el proceso de toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, creo que pues para pensar, para tratar de darle respuesta a puede el gobierno hacer esto, tendríamos que pensar en términos competenciales a partir de los diferentes sectores. Lo que han hecho las reformas o las contrarreformas en el sector energético con la legislación secundaria que les presentaba, en gran medida es recuperar esa centralidad en el proceso de toma de decisiones. Y yo diría que al menos lo que se plantea sobre el papel lo puede hacer. En la práctica tendrá que negociar con sector privado porque necesitará inversión y tendrá que negociar con el sector social porque cada vez más se abre esta demanda de participación del sector social. Está este concepto de comunidades energéticas, cooperativas energéticas, que pronto tendrá que emerger en la agenda pública y el Estado mexicano tendrá que trabajar de la mano de estados, municipios y sector social y privado. Desgraciadamente, y sé que estamos ya como yéndonos sobre el tiempo, pero la forma en la que digamos, la forma en la que se hace política en México no nos ha permitido ver del todo un tema del que el doctor Raúl Pacheco Vega es experto, que es precisamente la gobernanza policéntrica, ¿no? Hemos visto pocos experimentos, por ejemplo, de estados que sean opositores a Morena, que desarrollen una política energética alternativa. Y esto tiene que ver, si lo pensamos en contraste con lo que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump en este periodo y en el anterior, precisamente en cómo están repartidas las competencias en el sector energético y gran parte está centralizado en la federación, antes en diferentes sectores, pero cada vez, digamos, en órganos descentralizados, pero aquí ya se está desapareciendo la CRE, ¿no? Se está recuperando la rectoría del Estado en ese sentido y creo que estamos yendo nuevamente hacia la centralización de toma de decisiones.
Ahora, si nos vamos a cambio climático, a la Ley General de Cambio Climático, a la idea de que es una competencia concurrente, medio ambiente, cambio climático, el gobierno federal tiene que trabajar de la mano de estados y municipios. Pero algo que no tenemos tiempo, pero me encantaría escuchar a Georgina hablar, es precisamente ese vacío que tenemos en términos de, por un lado, capacidades institucionales, administrativas, técnico-financieras, y ese vacío que se tiene para subsanarlo en términos de los recursos que no existen. Entonces, aunque estados y municipios tienen competencias en cambio climático, pues muchas veces no tienen recursos. Y ese es un vacío que llenar cuando tenemos municipios y estados del país inmersos en la violencia, donde realmente nuestro pacto federal, pues es, digamos, es en la teoría, en la práctica vivimos en un centralismo puro y duro, pues que hace difícil pensar en esta colaboración de la que, pues, a mí me gusta pensar esta co-creación que comenta Raúl, pero en la práctica es difícil en tanto la dirección hacia donde va, pues el gobierno es precisamente centralizar mucha de la toma de decisiones, ¿no? Y por último, déjenme nada más, disculpen colegas, animarme con un tema. No voy a responder a mi querido Toño específicamente sobre el plan México, pero hace poco escribió un paper que está por publicarse respecto al el Tren Maya y el corredor transísmico, ¿no? En Oaxaca, Veracruz. Desde luego que esto me lleva a mi idea original sobre lo difícil que es conciliar los objetivos de desarrollo económico y social con los objetivos medioambientales, y donde el medio ambiente siempre sale perdiendo. Ya lo vimos con Alicia Bárcena, que planteó la idea de tener que restaurar mucho los impactos del Tren Maya, pero ¿qué pasa con esos impactos que vienen después a medio y largo plazo de producto de este turismo de masas? Creo que hacia allá es una de digamos, de las preocupaciones que tenía mi querido Toño. No, por tiempo, razones de tiempo, no la puedo responder, pero que también me lleva mucho a plantear esta necesidad de pensar cómo la administración pública permanentemente dialoga con la política. Una de las preguntas que siempre hacen en foros, seguramente le ha pasado a Regina, a Raúl, es ¿cómo le hacemos para que la gente se importe más, ¿no? Yo siempre digo, pues es a través del voto, pero al final de cuentas la gente también vota por necesidades que considera prioritarias, como es comer, el desarrollo económico, y en gran medida esto respondió la política pública de la Cuarta Transformación. Entonces, los polos de desarrollo indudablemente son una amenaza para el medio ambiente como le consideramos. La gran pregunta es, pues, ¿a qué se le va a dar prioridad? Este gobierno da prioridad a los objetivos sociales y económicos, entonces se trata de tener una política que trate de mitigar y reducir al máximo posible los impactos, aunque los impactos socioambientales de estos son de una gran magnitud y desde luego muy difíciles de evitar. Y creo que esa es una interrogante y con eso me gustaría cerrar, pues que tendría que hacerse permanentemente la administración pública, y por eso aplaudo pues este ejercicio del CEAP y muchos otros que está organizando. Muchísimas gracias, querido Jason. No, al contrario, estimado Israel, por tus contribuciones y sobre todo por el reconocimiento. La verdad es que esto es un trabajo colectivo, ¿no? O sea, esto funciona en la medida en la que nos prestamos justamente a discutir, a querer detonar nuevos cuestionamientos y nos quedamos básicamente con la espinita de que hay mucho más todavía que avanzar y la verdad es que eso lo apreciamos bastante. Y pues bueno, como bien menciona Israel, pues por temas de tiempo, pues sí es un poco complicado poder alargarlo, siempre es lo que más carecemos, pero tengan por seguro que esto va a ser básicamente, lo queremos ver así, como el precedente para seguir discutiendo, pues cómo va a ser todo el proceso, ¿no? Ahorita estamos hablando básicamente del inicio de la trayectoria, pero queremos ver cómo en este sexenio se va a ir desarrollando y tengan por seguro que vamos a seguir haciendo pues mesas para seguir discutiendo esto. Y pues bueno, sin más que añadir, de parte del maestro Daniel Ortega Carmona, coordinador del Centro de Estudios de Administración Pública, pues les queremos agradecer su disposición, sus contribuciones al panel. Les haremos llegar su constancia a la brevedad. Y pues bueno, tanto para nuestros panelistas como para el público que nos está siguiendo en redes sociales, hacerles la invitación para que nos acompañen el próximo jueves 29 de mayo a las 5 de la tarde, igual por Facebook Live, porque vamos a estar abordando ahora el eje transversal de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres.
van a estar destacadas colegas de aquí del Centro de Estudios de Administración Pública, pues discutiendo este eje. Y bueno, sin más, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Al contrario, muchas gracias. Excelente noche, gracias. Un gusto, colegas. Igualmente, saludos. Gracias. Perfecto. Pues listo. Ya se detuvo la transmisión. Gracias. ¿Va?